Un grupo de amigos decide escapar de la rutina urbana y pasar unas vacaciones en una casa aislada en el campo. La elección del lugar fue impulsada por su deseo de desconectar del estrés, la contaminación y la velocidad de la vida cotidiana. La casa, antigua y algo desgastada, estaba situada en medio de un espeso bosque, rodeada de naturaleza y un paisaje impresionante. No había más casas cercanas, lo que prometía una paz absoluta, alejada de cualquier tipo de perturbación. Cuando llegaron, todo parecía perfecto. La atmósfera era tranquila, casi mágica, y al principio, todos estaban emocionados por disfrutar de la serenidad que ofrecía el entorno. Al principio, pasaban sus días explorando el bosque, haciendo caminatas largas y disfrutando de las noches alrededor de la chimenea. Pero conforme avanzaban los días, algo comenzaba a sentirse extraño. El aire de la casa, aunque fresco, parecía tener una pesadez sutil, como si un secreto pesado se escondiera entre las paredes. Los ruidos nocturnos, al principio ignorados, empezaron a despertar dudas. No eran ruidos naturales, sino algo que parecía ir más allá de los animales o el viento. Crujidos en el piso, murmullos que parecían provenir del bosque cercano, y a veces, extraños susurros en medio de la noche que nadie podía identificar. Una noche, después de un día especialmente largo de caminatas, uno de los amigos, Javier, se sintió inquieto. No podía dejar de pensar en los extraños ruidos. Decidió que debía investigar, convencido de que había algo más que no estaba bien. Salió al exterior con una linterna en mano, adentrándose en el oscuro bosque que rodeaba la casa. A medida que caminaba, la sensación de ser observado crecía. Los árboles, aunque altos y majestuosos, parecían cerrar el paso, formando un laberinto oscuro y sin fin. Cada crujido de las ramas bajo sus pies lo ponía más alerta, y cada sombra que se movía entre los árboles lo hacía detenerse. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, Javier llegó a un claro donde, para su sorpresa, encontró algo inquietante, una figura humana, parcialmente oculta entre los arbustos. Era una persona, un hombre, con la ropa rasgada y los ojos hundidos, como si llevara mucho tiempo viviendo en la oscuridad. El hombre lo observó sin decir palabra, como si estuviera esperando algo. Javier intentó hablar, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. La figura simplemente lo miró con una expresión vacía, como si su presencia fuera un fenómeno cotidiano. Javier, lleno de miedo pero decidido a confrontarlo, dio un paso hacia adelante. El extraño hombre se levantó lentamente, y antes de que pudiera hacer algo más, el hombre comenzó a alejarse, deslizándose entre los árboles con una velocidad sobrenatural. Javier, paralizado por el miedo, regresó corriendo a la casa, sin poder quitarse la imagen del hombre extraño de la cabeza. Esa noche, nadie pudo dormir. El grupo se reunió en la sala y compartió lo que Javier había visto. Nadie podía comprender cómo una persona, aparentemente perdida o quizás, algo más, había estado merodeando por el bosque sin que lo notaran. Decidieron al día siguiente ir a la policía, pero algo extraño ocurrió. Cuando regresaron a la ciudad, vieron en las noticias un caso inquietante. Hace varios años, una persona había desaparecido en esa misma área, sin dejar rastro. Nadie había podido encontrar su cuerpo, pero los detalles del caso coincidían demasiado con lo que Javier había experimentado. Los recuerdos del hombre extraño que había visto en el bosque se intensificaron, y la inquietud comenzó a crecer entre ellos. Al principio pensaron que se trataba de una coincidencia, pero algo aún más perturbador sucedió poco después. En los días que siguieron, uno de los amigos, Beatriz, comenzó a sentirse extrañamente vigilada. Aunque no podía ver nada ni oír nada, sentía una constante presencia a su alrededor,
como si alguien la estuviera observando desde las sombras. Su paranoia creció cuando, una noche, encontró marcas extrañas en las ventanas de la casa, marcas que no habían estado allí antes. Aquellas huellas, aunque borrosas, parecían evidenciar que alguien había estado merodeando alrededor, observando desde fuera. Al principio, Beatriz intentó convencer a los demás de que no era nada, que se trataba de una reacción normal al miedo causado por la experiencia de Javier, pero la sensación no desaparecía. Cada día, la presencia se volvía más intensa, como si alguien estuviera cada vez más cerca. Durante una caminata por el bosque, Beatriz y otro amigo, Álvaro, encontraron una vieja cabaña abandonada. La puerta, rota por el tiempo, se abrió con facilidad, y al entrar, encontraron una habitación completamente vacía, excepto por un objeto que les heló la sangre, un viejo espejo, cubierto de polvo, con marcas extrañas talladas en el marco. Cuando Beatriz se acercó al espejo, vio algo reflejado en el que no podía comprender, la figura del hombre extraño, de pie detrás de ella, con los mismos ojos vacíos. Gritó y corrió fuera de la cabaña, pero al mirar atrás, el hombre ya no estaba allí. Regresaron a la casa, pero la sensación de estar siendo observados se intensificó. Nadie pudo dormir esa noche, y la presencia se hizo más palpable. Lo peor estaba por llegar. Esa noche, Beatriz tuvo un sueño extraño, uno en el que veía a la figura del hombre extraño, ya no como un simple observador, sino como un ser más cercano, más tangible. En su sueño, el hombre la miraba fijamente, y le susurraba al oído, «No te vayas, porque nunca te iré». Al despertar, el miedo de Beatriz creció aún más cuando, al mirar alrededor, vio algo inquietante. La figura del hombre estaba de pie en la ventana, mirándola fijamente desde fuera. Nadie más lo vio, pero ella estaba segura de lo que había visto. Los amigos decidieron abandonar la casa al día siguiente, pero algo les decía que el acechador, el hombre extraño, no los dejaría ir tan fácilmente. Cuando regresaron a la ciudad, pensaron que todo había terminado, pero la sensación de estar siendo observados nunca desapareció. Beatriz, que había sido la más afectada por los eventos, empezó a ver al extraño en todas partes, en los reflejos de los escaparates, en las sombras de las calles, incluso en los pasillos de su propia casa. Finalmente, después de semanas de paranoia, Beatriz decidió contarle a la policía todo lo que había experimentado, pero ellos no podían hacer nada. Nadie les creyó. Nadie podía explicar cómo o por qué, pero la presencia del extraño hombre estaba siempre cerca, acechando, esperando. Los amigos nunca volvieron a hablar de lo ocurrido, pero sabían que algo sobrenatural había sucedido. Y a pesar de todo, en lo más profundo de su ser, sabían que el acechador nunca se había ido. Los meses pasaron, pero la pesadilla nunca dejó de acechar a Beatriz. La sensación de ser observada creció con cada día que pasaba, hasta convertirse en una angustia insoportable. Ya no se sentía segura en su propia casa, ni en sus caminatas por la ciudad. Empezó a ver sombras extrañas que se deslizaban por las esquinas de su visión, siempre fugaces, pero lo suficientemente reales para helarle la sangre. Los reflejos en los espejos le daban escalofríos. A veces, al mirarlos, veía un rostro sin vida, con los mismos ojos vacíos, observándola desde el otro lado del cristal. Una noche, mientras Beatriz descansaba, algo la despertó. Un ruido sordo, como el crujido de una puerta abriéndose lentamente, interrumpió el silencio absoluto de la noche. Se levantó con el corazón acelerado, y al caminar hacia la sala, notó algo extraño. La puerta de entrada estaba entreabierta. Nadie había venido a visitarla, y el viento no había sido lo suficientemente fuerte para abrirla. Se acercó con cautela, el miedo apoderándose de cada uno de sus movimientos.
Al cruzar el umbral de la puerta, vio algo que la paralizó por completo. El hombre extraño, de pie en el umbral, mirando fijamente hacia ella. Su piel estaba pálida, como la de un muerto, y sus ojos, esas profundas cuencas vacías, irradiaban una oscuridad espesa, casi palpable. «Te estaba esperando, Beatriz», dijo con una voz baja y sibilante, casi un susurro. En un destello de pánico absoluto, Beatriz intentó cerrar la puerta, pero antes de que pudiera, el hombre atravesó la entrada con una velocidad imposible, como si fuera más sombra que carne. Ella gritó, pero su voz se perdió en el aire denso de la noche. Sintió una presión en su pecho, como si una fuerza invisible la estuviera aplastando. Aterrada, retrocedió hacia el interior de la casa, pero el hombre seguía siguiéndola, sus pasos suaves y silenciosos, como si el suelo mismo se inclinara a su paso. Justo cuando Beatriz pensaba que todo estaba perdido, recordó algo: la cabaña. El espejo. La presencia que había visto reflejada en él. Sin pensarlo, corrió hacia el pasillo, agarrando con fuerza la llave que guardaba en su bolsillo. La llave del pequeño cobertizo del jardín, donde había guardado una vieja caja de herramientas. Quizás, de alguna manera, el espejo podría ayudarla a romper la conexión que sentía con el hombre. Con una determinación renovada, abrió la puerta del cobertizo y sacó el espejo que había encontrado en la cabaña. Lo sostuvo frente a sí, su reflejo distorsionado por el polvo y los años de abandono, pero lo que vio hizo que el terror en su estómago se multiplicara. La figura del hombre estaba allí, reflejada en el vidrio, sonriendo de manera grotesca. No estaba solo. Detrás de él, en las sombras, había más figuras. Siluetas desvanecidas, como almas atrapadas, todas con los mismos ojos vacíos, todas observando, esperando. De repente, el hombre en el espejo dejó de sonreír. Miró a Beatriz con una intensidad tal que sintió como si la traspasara. Sus ojos vacíos brillaron con una luz antinatural, y una fuerza invisible la empujó hacia el espejo. La figura la alcanzó con un movimiento tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de gritar. En ese momento, supo que no podía escapar. La realidad se distorsionó alrededor de ella. El frío se intensificó, el aire se volvió espeso y pesado. En un parpadeo, Beatriz se vio transportada a un lugar que no reconocía, un espacio oscuro y vacío, lleno de murmullos ininteligibles. Las figuras que había visto en el espejo ahora estaban a su alrededor, pero no podía moverse. No podía hablar. Solo podía escuchar el eco de sus propios pensamientos, mientras la oscuridad la envolvía. El hombre extraño se acercó lentamente, su sonrisa se alargó, y le susurró al oído: «Te lo dije, Beatriz. Nunca te irás. Ya eres parte de este lugar. Y ahora, yo te tengo». Con un estremecimiento, Beatriz comprendió la verdad. No había escapatoria. Aquello no era solo un acechador. Era un ser que cazaba a las almas, las atrapaba en su propia dimensión, en el reflejo de aquellos que caían en su mirada. Y ahora, ella estaba atrapada para siempre en ese espacio oscuro, uno más de las figuras perdidas que acechaban a los incautos. Los amigos de Beatriz nunca volvieron a verla. Las autoridades concluyeron que había desaparecido sin dejar rastro, como tantos otros antes de ella. Nadie sabía qué ocurrió realmente esa noche. Pero en las semanas siguientes, comenzaron a suceder cosas extrañas en la ciudad. Personas juraban ver a Beatriz en los reflejos de las ventanas, de los espejos, siempre observando, con los mismos ojos vacíos. Y si alguien se detenía a mirar fijamente, podían escuchar un susurro lejano: «Nunca me fui».
Una tarde soleada de otoño, Claudia y Martín decidieron hacer una escapada romántica a un pintoresco hotel costero que habían visto en línea. Habían oído hablar de la belleza del lugar, un hotel antiguo, con fachada de madera envejecida, ventanas de cristal y una vista panorámica al mar. La idea de pasar un fin de semana alejados de la rutina y rodeados de la calma del océano les parecía perfecta. Al llegar, el personal del hotel los recibió con calidez, y el ambiente parecía sacado de una postal. Todo era perfecto, al menos en un principio. El hotel, a pesar de su antigüedad, estaba bien cuidado. Los pasillos estaban decorados con alfombras rojas, las paredes cubiertas de cuadros antiguos, y el aire olía a madera envejecida y a mar. La recepcionista, una mujer mayor con una sonrisa amable, les entregó las llaves de la habitación 203. «Es una de nuestras mejores habitaciones», les aseguró, «tiene una vista maravillosa al océano». Sin pensarlo mucho, Claudia y Martín subieron al segundo piso, con la emoción de comenzar su descanso. Al llegar a la habitación, notaron que todo parecía normal: una cama grande con sábanas blancas, una cómoda de madera, una mesa de trabajo junto a la ventana que daba al mar. Pero algo les pareció extraño: la habitación parecía desordenada, como si alguien hubiera intentado arreglarla rápidamente. La lámpara de noche parpadeaba intermitentemente, y la cortina de la ventana estaba parcialmente levantada, aunque el viento no soplaba con fuerza. Ambos se miraron, pero rápidamente descartaron cualquier pensamiento extraño, atribuyéndolo a la antigua infraestructura del hotel. Pasaron las primeras horas tranquilos. Cenarían en el restaurante del hotel, caminarían por la orilla, y al final de la noche descansarían en la habitación. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comenzaron a suceder cosas raras. Al principio, fue algo pequeño: las puertas del armario crujían, aunque no había viento. Después, Claudia notó que la cama, al moverse para acomodarse, crujió de una manera extraña, como si alguien más se hubiera recostado en ella. Al principio pensó que era el viejo colchón, pero no pudo evitar que una sensación incómoda se apoderara de ella. A la medianoche, cuando Martín se quedó dormido, Claudia escuchó un sonido que provenía del pasillo. Un suave susurro, como si alguien estuviera caminando cerca de la puerta. La curiosidad la impulsó a levantarse para investigar, pero al abrir la puerta, no encontró a nadie. Solo el pasillo vacío, silencioso, con la luz tenue de las lámparas proyectando sombras largas en las paredes. Cerró la puerta rápidamente, sintiendo una extraña presión en el pecho, como si algo estuviera vigilándola. Esa noche, el crujido de la cama se hizo más evidente. El sonido provenía del lado de Martín, que seguía durmiendo plácidamente. Claudia intentó ignorarlo, pero las sombras en la habitación parecían moverse a su alrededor. Al mirar hacia la esquina de la habitación, creyó ver algo. No era una figura humana, pero parecía una sombra densa, casi líquida, que se deslizaba lentamente por la pared. Su respiración se aceleró, pero, una vez más, trató de convencerse de que estaba imaginando cosas. A la mañana siguiente, después de una noche llena de inquietudes, Claudia mencionó a Martín lo sucedido, pero él restó importancia, atribuyéndolo al cansancio del viaje y la antigüedad del edificio. Decidieron pasar el día explorando el hotel y la costa, pero una parte de Claudia no podía dejar de pensar en lo sucedido. Al volver de su paseo, decidieron preguntar a la recepcionista sobre la habitación. Fue entonces cuando la mujer les miró con una expresión curiosa. Al principio, vaciló un momento antes de hablar. ¿Están cómodos en la habitación 203? Preguntó suavemente. Sí, está bien, pero ¿hay algo raro en ella? Preguntó Claudia, sin querer sonar demasiado curiosa.
La recepcionista les miró fijamente. Después de un momento de silencio, contestó: la habitación 203 es especial. Nadie ha querido quedarse allí por mucho tiempo desde hace algunos años. Nadie sabe exactamente qué sucedió, pero hace un par de años, un huésped fue encontrado muerto allí, sin explicaciones. La policía no pudo determinar la causa de su muerte, y desde entonces, la habitación ha estado vacía. Un escalofrío recorrió la espalda de Claudia. Se miró con Martín, que ahora también parecía incómodo. La recepcionista, notando su incomodidad, les aseguró que no tenían nada de qué preocuparse. Es solo una historia. Probablemente no sea más que una coincidencia. Pero, si desean cambiar de habitación, no duden en avisarnos. Esa noche, después de la revelación de la recepcionista, la atmósfera en la habitación 203 se volvió aún más inquietante. Las sombras en las esquinas parecían más oscuras, los crujidos más pronunciados, y un aire frío recorría la habitación sin razón aparente. Martín, que ahora también se sentía perturbado, sugirió que se quedaran juntos, y que no pensaran demasiado en lo que la recepcionista había dicho. Pero cuando estaban a punto de quedarse dormidos, algo sucedió. La lámpara sobre la mesita de noche comenzó a parpadear violentamente. La cama crujió nuevamente, esta vez con más fuerza. Y, lo más aterrador de todo, una voz susurrante, apenas audible, se filtró desde la esquina de la habitación, cerca del ventanal. «No te vayas, todavía». Martín, horrorizado, encendió la luz y miró alrededor, pero no había nada. Nada visible. Sin embargo, el aire estaba pesado, y la sensación de estar siendo observados se volvió insoportable. Decidieron abandonar la habitación por la mañana, sin importar lo que dijera el hotel. No podían soportarlo más. Sin embargo, al regresar a casa, comenzaron a recibir cartas extrañas. Al principio, llegaron por correo normal, sobres amarillos, sin remitente, con un tono envejecido. Dentro de cada sobre había una carta escrita a mano con tinta roja. En la primera carta, decía: «Sé lo que hicieron. Sé lo que sucedió en la habitación 203. No piensen que pueden escapar». La pareja intentó ignorarlo, pero las cartas siguieron llegando, cada vez con más detalles escalofriantes sobre su estadía en el hotel, detalles que solo alguien que estuviera en la habitación con ellos podría saber. Describían la lámpara que parpadeaba, el crujir de la cama, el frío en el aire. En una de las cartas más recientes, la letra decía: «El huésped que murió en la habitación 203 no se ha ido. Y ustedes tampoco». Desesperados, decidieron investigar más sobre la historia del hotel y la habitación. Lo que descubrieron fue aún más aterrador. El hombre que había muerto allí no solo había sido encontrado en la cama, sino que, según los informes policiales, había tenido un ataque de pánico antes de morir, gritando que algo lo estaba arrastrando hacia la oscuridad. Nadie sabía si realmente había algo sobrenatural en la habitación, pero las cartas, cada vez más inquietantes, indicaban lo contrario. Y lo peor de todo, las cartas continuaron llegando, hasta que un día, Claudia y Martín recibieron una última carta. Esta vez, no estaba escrita a mano. Era una foto en blanco y negro, borrosa y antigua, de la habitación 203, tomada desde el ventanal. En la foto, se podía ver, claramente, la figura de un hombre parado en la esquina, mirando directamente a la cámara. El hombre no tenía rostro. Solo una sombra oscura. ¿Quién es él?, se preguntaron entre ellos. Pero la respuesta era más aterradora de lo que imaginaban. El hombre sin rostro era su reflejo.
El aire en la habitación de Claudia y Martín se volvió espeso. La última carta, la foto con la figura sombría de pie en la esquina de la habitación, dejó una sensación de terror palpable. El rostro sin rostro, ese vacío que los miraba desde la fotografía, era inconfundiblemente suyo. Pero, ¿cómo podía ser posible? Se miraron el uno al otro, sus corazones acelerados, y un sudor frío recorrió sus frentes. Algo en su interior les decía que lo que acababan de descubrir era mucho más siniestro de lo que jamás habrían imaginado. Esa noche, las sombras en su habitación parecían moverse más que nunca, y la sensación de estar observados se intensificaba. El crujir de las maderas del piso resonaba en cada rincón de la casa, y las cortinas de la ventana se agitaban como si una fuerza invisible las empujara. El teléfono comenzó a sonar, pero al descolgarlo, solo escuchaban una respiración profunda y pesada, seguida de un susurro lejano que decía, «Ya no hay escape». Sin poder soportarlo más, decidieron regresar al hotel al día siguiente, esperando que todo lo que habían vivido solo fuera una serie de coincidencias. Cuando llegaron, la recepcionista les recibió con la misma sonrisa que habían visto la primera vez, pero esta vez algo en su mirada había cambiado. La mujer parecía más vieja, más cansada, como si el peso de algo invisible estuviera sobre ella. ¿Volvieron?, dijo, sin sorpresa, como si ya lo hubiera sabido. Martín, temblando, le preguntó si había alguna forma de salir de todo esto. La recepcionista los miró con tristeza y asintió lentamente. Ustedes no deberían haber ido a esa habitación, lo sé. No deberían haber abierto la puerta. La habitación 203. No es solo una habitación. Es un portal, un vínculo con algo mucho más antiguo. El huésped que murió aquí hace años, no se fue. Se quedó atrapado, pero no solo él. Otros llegaron después, y cada uno dejó un pedazo de su alma, un pedazo de sí mismos. Ustedes son parte de eso ahora. La mujer los condujo hacia el pasillo oscuro, donde el aire se volvía cada vez más frío. Llegaron a la puerta de la habitación 203, que parecía más oscura, más amenazante que nunca. Claudia y Martín intentaron resistirse, pero algo los empujaba hacia la puerta. Como si la propia habitación los llamara, los invitara a entrar. La recepcionista les entregó una llave antigua, con una inscripción que ninguno de ellos podía leer. Este es el último paso. Si no lo hacen, no podrán escapar. La habitación 203 reclama lo que es suyo. Con los corazones palpitando con fuerza, abrieron la puerta. Al entrar, la atmósfera se volvió aún más densa. Las paredes parecían moverse, como si estuvieran vivas. Los muebles, desordenados y cubiertos de polvo, parecían estar mirando hacia ellos. El aire estaba saturado de un olor a humedad y a algo podrido. Y en el centro de la habitación, sobre la cama, había algo, una figura cubierta por una manta, que respiraba con dificultad, como si tratara de ocultar su rostro. Sin poder resistir la curiosidad, Claudia se acercó lentamente. Levantó la manta, y lo que vio la dejó helada. Frente a ellos estaba un hombre, pero no un hombre normal. Su cuerpo estaba deforme, como si hubiera estado atrapado en ese lugar durante siglos. Sus ojos, vacíos y oscuros, los miraban fijamente. Y en su pecho, una cicatriz extraña, como si algo hubiera arrancado su alma. La figura susurró, con una voz rasposa, no podían huir. No hay salida. Martín retrocedió, pero la figura comenzó a levantarse. El cuarto empezó a girar a su alrededor, y las sombras parecían estirarse, como si quisieran atraparlos.
De repente, la puerta de la habitación se cerró con un estruendo, y la luz de la lámpara parpadeó, creando un destello cegador. Claudia y Martín intentaron gritar, pero sus voces se ahogaban en el aire espeso. La figura, ahora erguida y completamente inmóvil, les sonrió. No una sonrisa humana, sino una mueca retorcida, sin compasión. Sus ojos oscuros parecían devorarlos, y las sombras de la habitación comenzaban a envolverlos. Ahora son parte de mí, como todos los demás, dijo, su voz resonando en sus mentes. En ese momento, todo se oscureció. El tiempo pareció detenerse. El hotel, la habitación, el mar, todo desapareció. Claudia y Martín se encontraron de nuevo en la habitación 203, pero algo había cambiado. Ahora, ellos eran las sombras. Y sus rostros, aunque visibles para los demás, ya no eran los suyos. No tenían rostro. Solo oscuridad. Desde esa noche, el hotel quedó cerrado, abandonado, pero las historias sobre la habitación 203 no terminaron. Quienes pasaban cerca del lugar decían que a veces podían escuchar susurros en la brisa, y ver figuras oscuras reflejadas en las ventanas, siempre observando, esperando a que alguien más cometiera el mismo error. Nadie volvía a hospedarse allí, pero las cartas continuaban llegando. Y cada vez que llegaban, traían consigo un nuevo destinatario, alguien que había caído en la trampa. Y aquellos que desaparecían nunca volvían a ser los mismos. Los fantasmas de la habitación 203 seguían atrapados, buscando a los próximos incautos. Y la historia, al igual que las cartas, continuaba. Era un cálido día de verano cuando la familia Sánchez decidió emprender su tan esperada aventura en carretera. Luis, el padre, había planeado el viaje con antelación, buscando rutas menos transitadas para disfrutar de unas vacaciones tranquilas, lejos del bullicio de la ciudad. Su esposa, Marta, se encargaba de las provisiones y entretenía a sus dos hijos, Sofía, de 16 años, y Daniel, de 9, con juegos y música mientras avanzaban por la carretera. La ruta original, una autopista serpenteante que atravesaba campos y bosques, era lo suficientemente tranquila como para ser disfrutada, pero Luis decidió seguir el consejo de un lugareño que había encontrado en una parada. Hay un desvío más rápido que les llevará a una zona mucho más tranquila, le había dicho el hombre, una persona de aspecto rudo que parecía conocer la región como la palma de su mano. Aunque al principio dudó, la promesa de un camino menos concurrido y la emoción de lo desconocido les impulsaron a seguir su sugerencia. A medida que avanzaban por el desvío, la carretera se hacía cada vez más estrecha, bordeada por árboles altos que parecían inclinarse hacia ellos, como si quisieran encerrarlos en su sombra. El GPS, que hasta ese momento había sido fiel, empezó a fallar, mostrándoles rutas erróneas y a veces incluso sin señal alguna. A pesar de esto, Luis decidió seguir adelante, asegurando a su familia que pronto llegarían a su destino. Es solo un pequeño desvío, no pasa nada, dijo, intentando tranquilizar a Marta, que comenzaba a sentirse inquieta al ver cómo la carretera desaparecía entre los árboles y el cielo comenzaba a oscurecerse. El silencio que había acompañado su viaje empezó a volverse más denso, y la sensación de estar atrapados en algún lugar desconocido se intensificó. Con el sol ya casi oculto, llegaron a una pequeña gasolinera en medio de la nada. La estación parecía anticuada, con una estructura de madera desgastada y farolas tenues que apenas iluminaban el área. Decidieron detenerse para llenar el tanque, aprovechando la ocasión, pedir direcciones. El dependiente,
un hombre mayor de cabello canoso y rostro curtido por los años, les atendió sin mucho entusiasmo. ¿A dónde se dirigen?, preguntó, observando con una mirada desconfiada el vehículo de la familia. Estamos buscando un pueblo cerca de aquí. El GPS nos ha perdido, explicó Luis. El hombre frunció el ceño, mirando hacia el horizonte con una expresión sombría antes de volver a fijarse en ellos. No es seguro viajar por aquí de noche, dijo, en un tono grave. Hay zonas por las que no deben pasar después del anochecer. La gente se pierde, se desorienta, y algunos nunca regresan. Marta, visiblemente incómoda, miró a su esposo, pero Luis, confiado, le restó importancia. Gracias por la advertencia, pero ya hemos recorrido todo este camino. No vamos a regresar ahora, dijo, sin comprender la gravedad de la situación. El hombre los observó en silencio por un momento antes de sacudir la cabeza y regresar a su trabajo, dejándolos con una sensación de incomodidad persistente. Que tengan un buen viaje, murmuró sin mucho entusiasmo, mientras Luis comenzaba a llenar el tanque de gasolina. No tardaron mucho en abandonar la gasolinera, aunque el ambiente estaba extraño. La carretera continuó siendo solitaria, y el cielo oscuro ya estaba cubierto por nubes pesadas que amenazaban con lluvia. A medida que avanzaban, una sensación de inquietud se apoderaba de ellos, especialmente de Marta, que no podía dejar de mirar hacia el espejo retrovisor. Fue entonces cuando lo vieron por primera vez, un coche a lo lejos, que parecía estar siguiéndolos a una distancia constante. Al principio, pensaron que se trataba de otro viajero, pero pronto notaron que el vehículo no los adelantaba ni se apartaba. Simplemente los seguía, manteniendo una distancia constante, como si estuviera esperando el momento adecuado para acercarse más. Luis intentó mantener la calma, acelerando un poco para alejarse del coche que los seguía, pero el vehículo misterioso no hacía más que aumentar su velocidad en respuesta. Cada vez que Luis cambiaba de carril, el coche detrás hacía lo mismo. Era una sensación extraña y creciente, una presión en el aire que parecía rodearlos. «Papá, hay algo raro», dijo Sofía, su voz temblorosa. «Ese coche no nos deja en paz». Luis miró hacia el espejo retrovisor con cautela, intentando mantener la vista en el camino. Marta, al ver la misma inquietud reflejada en el rostro de su esposo, comenzó a sentirse más y más angustiada. «Deberíamos detenernos, preguntar a alguien», sugirió, mirando por la ventana, pero la carretera continuaba desierta. No había señales de vida a kilómetros a la redonda. Pero el coche no se detenía. A medida que la noche caía más sobre ellos, el vehículo detrás de ellos se acercaba cada vez más, y la presión en el aire se volvía insoportable. La familia comenzó a sentirse atrapada, como si estuvieran siendo acechados, pero no sabían por qué. Sin embargo, Luis decidió acelerar con más fuerza, buscando el primer lugar donde pudieran detenerse y poner algo de distancia entre ellos y el coche misterioso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una intersección conocida. Decidieron girar rápidamente, alejándose de la carretera por donde el coche les había seguido. El misterio parecía haber quedado atrás, y la sensación de peligro comenzó a desvanecerse. El coche ya no estaba cerca, y, por un momento, todos respiraron aliviados. Sin embargo, cuando llegaron al siguiente cruce y decidieron parar en una pequeña tienda, la familia se quedó en shock. Al revisar la huella de neumáticos en el asfalto, Luis notó algo aterrador: las huellas del coche que los había seguido no solo se habían detenido allí, sino que se alineaban perfectamente con las suyas, como si el coche nunca los hubiera dejado. «No, no puede ser», murmuró Luis, observando la extraña coincidencia.
Esas huellas son las nuestras. Es como si hubiera estado siguiéndonos todo el tiempo. Al principio pensaron que era una simple coincidencia, pero cuando miraron nuevamente las huellas del coche en el pavimento, notaron algo aún más perturbador. Las huellas de los neumáticos estaban exactamente alineadas con las de su propio vehículo, como si el coche misterioso hubiera estado detrás de ellos durante todo el trayecto, sin jamás adelantarlos, sin jamás desaparecer. Las huellas coincidían con las de su coche, pero las del misterioso vehículo parecían más profundas, como si el coche hubiera estado ejerciendo una presión, siguiéndolos con una insistencia casi sobrenatural. De repente, una sensación de horror se apoderó de la familia. Alguien los había estado observando, acechando, todo el tiempo. No había sido una simple coincidencia. Algo o alguien estaba jugando con ellos, y el desvío mortal en el que se habían embarcado no solo los había llevado a una zona perdida, sino que también los había metido en una pesadilla de la que no podían escapar. Y lo peor de todo, el coche no estaba allí. Se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. Solo quedaban las huellas, que parecían seguir su propio rastro, sin fin. Pero cuando Marta miró una última vez por el retrovisor, vio algo que la heló hasta los huesos. En el espejo, reflejada en la oscuridad de la carretera, apareció una figura en el asiento trasero de su coche. Una figura que nunca había estado allí antes. El grito de Marta atravesó el aire denso de la noche, helando la sangre de todos en el vehículo. La figura en el asiento trasero no era una ilusión. Era real. Una sombra oscura, con facciones borrosas y ojos vacíos, la observaba fijamente desde el retrovisor. No era humana, no era de este mundo. La figura permanecía inmóvil, como si estuviera esperando el momento perfecto para actuar. Luis, paralizado por el miedo, no podía mover el coche. Las manos de Marta temblaban en el volante mientras miraba aterrorizada, intentando encontrar una salida, un resquicio de lógica en todo aquello. Daniel, que había estado dormido hasta ese momento, despertó sobresaltado y preguntó con voz temblorosa qué estaba pasando. Pero ninguno de ellos podía responder. La presencia detrás de ellos era abrumadora, imparable. «Dale, Luis, arranca», gritó Sofía, casi en un susurro, su voz rota por el terror. Pero cuando Luis intentó acelerar, el coche no respondió. El motor rugió, pero el vehículo permaneció inmóvil, como si algo lo estuviera reteniendo. La figura en el asiento trasero se acercó lentamente. Cada vez más cerca. Sus ojos se fueron delineando con más claridad, eran oscuros, vacíos, y parecía que algo en su interior los atraía, como un pozo sin fondo. De repente, una ráfaga de viento helado recorrió el vehículo. Las luces del coche parpadearon con violencia, y la sombra en el retrovisor comenzó a distorsionarse, como si se fundiera con la oscuridad que los rodeaba. La figura se acercó a Marta, su rostro tomando forma, pero nunca lo suficiente como para poder entenderlo. Solo podía ver un contorno, una sonrisa torcida que se alargaba más y más, deformándose a medida que se acercaba. Y luego, en un instante, todo quedó en silencio. El coche comenzó a moverse, pero no era Luis quien lo estaba conduciendo. El volante giró por sí solo, como si una fuerza invisible lo estuviera controlando. El sonido del motor, ahora más suave, retumbaba con un eco extraño, como si el coche hubiera entrado en otro plano. La familia miró aterrada mientras el paisaje se desvanecía frente a sus ojos, como si estuvieran viajando a través de una cortina de niebla espesa que no dejaba ver más allá. Sofía intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. El coche avanzaba por una carretera desconocida, más estrecha y oscura que nunca.
Y cuando miraron hacia atrás una vez más, la figura ya no estaba en el asiento trasero. Sin embargo, las huellas de neumáticos seguían allí, y ahora parecían rodearlos, creando un círculo de asfalto que los atrapaba en su centro. «No es posible», exclamó Luis, mirando fuera del parabrisas. Estaban atrapados en un círculo sin fin, rodeados de sombras impenetrables. El coche giraba constantemente, pero nunca avanzaba. El mismo paisaje desolado se repetía, las mismas luces parpadeando en la distancia. El miedo se apoderó de todos ellos, y un profundo sentimiento de desesperación llenó el aire. De repente, el coche se detuvo bruscamente. No había señales de ningún tipo, ni carreteras ni caminos visibles. Todo estaba envuelto en una oscuridad opresiva. Sin embargo, en medio de la nada, frente a ellos apareció una antigua casa de madera, desmoronada por el tiempo, con las ventanas rotas y una puerta que crujía al compás del viento. La familia miró con horror, sin poder apartar la vista de la casa, como si algo los estuviera llamando. La figura apareció de nuevo, esta vez en la puerta de la casa, observándolos con una calma perturbadora. Su rostro ya no estaba distorsionado. Estaba perfectamente definido, y el extraño brillo en sus ojos parecía hipnotizarlos. «Bienvenidos», susurró, con una voz que sonó como un eco distante, recorriendo cada rincón del coche. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Marta, su voz quebrada por el miedo. La figura sonrió, su rostro deformándose aún más, mientras la puerta de la casa se abría lentamente. «Lo que siempre quiero, ser parte de ustedes», respondió, como si ya supiera lo que pensaban. El coche se movió nuevamente, impulsado por una fuerza invisible. La familia intentó luchar, pero no podían. Estaban siendo arrastrados, lentamente, hacia la casa. La figura en la puerta se acercaba más y más, mientras el terror invadía cada célula de sus cuerpos. Con un último suspiro de desesperación, la familia se encontró de nuevo dentro de la casa, rodeada por la oscuridad total. No podían ver nada, pero sabían que algo los observaba. Algo estaba dentro de ellos, algo que nunca había dejado de acechar. Y entonces, cuando creyeron que todo había terminado, una voz fría y vacía les susurró al oído: «Ya son parte de mí, como todos los demás. Ya nunca podrán irse». El coche desapareció, las huellas de neumáticos se desvanecieron y la carretera se cerró tras ellos, como si nunca hubieran existido. Desde esa noche, los rumores sobre un desvío mortal comenzaron a propagarse. Nadie debía tomar esa ruta. Nadie debía acercarse a la casa. Y aquellos que lo hacían, desaparecían sin dejar rastro, sus huellas desapareciendo en el aire, como si fueran parte de la oscuridad misma. Era un día perfecto cuando Laura y David, cansados del ruido constante de la ciudad y las multitudes de turistas, decidieron escapar a un destino apartado, una playa remota que habían encontrado en un blog de viajes. A lo largo del trayecto, atravesaron caminos polvorientos y sinuosos, rodeados de árboles que parecían no haber sido tocados por el hombre, hasta llegar finalmente a un rincón aislado del litoral. La playa, aunque hermosa, estaba desierta, sin un alma a la vista. Solo el sonido de las olas y el suave murmullo del viento acompañaban su llegada. La idea de un lugar tan tranquilo les parecía un sueño hecho realidad. Instalaron sus cosas en la arena, una sombrilla, toallas, y una nevera llena de refrescos. El sol brillaba sin obstáculos, reflejándose en el mar, y la brisa era cálida pero no insoportable. Mientras se tumbaban para relajarse,
disfrutaron de la serenidad del lugar. Laura estiró los brazos hacia el cielo, inhalando profundamente el aire fresco del océano. «Este es el paraíso», dijo, sonriendo. David asintió, cerrando los ojos. Pero mientras permanecían allí, algo comenzó a inquietarlos. Al principio, fue solo una sensación vaga, una pequeña incomodidad que no podían ubicar. Algo no estaba bien, aunque no sabían exactamente qué era. David se levantó de repente y comenzó a caminar hacia la orilla. A su paso, vio unas huellas en la arena. Eran frescas, como si alguien hubiera estado allí solo unas horas antes. Pero lo extraño fue que no había señales de vida humana alrededor, ni sombrillas, ni toallas, ni más huellas. Solo aquellas huellas solitarias. «Laura, ven a ver esto», llamó David, su tono algo tenso. Laura se levantó y caminó hacia él. Observó las huellas, que desaparecían hacia la orilla y luego se perdían en la arena mojada. Se dio cuenta de que el aire de la playa no era tan apacible como parecía. Todo estaba demasiado quieto. No había aves volando, ni gaviotas, ni el sonido habitual de las olas rompiendo con fuerza. Era como si el lugar estuviera muerto, deshabitado, pero al mismo tiempo, de alguna manera, no lo estaba. «¿Y si hay alguien más aquí?», preguntó Laura, mirando hacia los acantilados cercanos, que se alzaban imponentes a lo lejos. Ambos se giraron hacia la enorme pared de roca, desde donde se podía ver todo el panorama de la playa. No había ningún movimiento. El silencio era absoluto, pero esa sensación extraña de ser observados comenzó a intensificarse, como si alguien estuviera acechando desde las alturas, observando cada uno de sus movimientos. «No hay nadie». «Vamos a dar un paseo», dijo David, intentando disimular su creciente incomodidad. Caminaban por la orilla, con el mar rozando sus pies, pero la sensación de que alguien los estaba mirando no desaparecía. Cada vez que volvían la vista a los acantilados, la misma sensación los envolvía. No estaban solos. Y aunque no podían ver a nadie, la presión en el aire les decía que algo no encajaba. Fue entonces cuando David vio algo más, una toalla, arrugada y abandonada en la arena, un libro y una botella de agua aún medio llena. Nada indicaba que la persona que las había dejado allí hubiera decidido irse en ese momento. De hecho, parecía que todo había quedado allí de manera abrupta, como si alguien hubiera tenido que irse con prisa. «Esto es raro», dijo Laura, tomando el libro entre sus manos. Al abrirlo, vio que las páginas estaban húmedas, como si hubieran estado expuestas al sol durante mucho tiempo, pero sin ningún daño visible. Una sensación incómoda se apoderó de ellos. Mientras inspeccionaban el lugar, el teléfono de Laura sonó. Era un número desconocido, pero al responder, no escuchó nada claro. Solo murmullos distorsionados, voces susurrantes que parecían provenir de una distancia infinita. No se entendía nada, solo fragmentos de palabras, como si alguien estuviera hablando en un idioma extraño, o tal vez solo fuera ruido. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», intentó preguntar Laura, pero solo hubo más murmullos, como si alguien estuviera respirando con dificultad al otro lado de la línea. La llamada se cortó de repente. Laura miró su teléfono, confundida, y notó que la señal era débil, casi inexistente. «¿Quién podría estar llamando desde aquí?», murmuró. David, que también había sentido una creciente tensión, sugirió que volvieran al alojamiento. Se sentían cada vez más incómodos. Al regresar al pequeño alojamiento en las afueras de la playa, un edificio rústico de madera que parecía haber estado allí durante décadas, notaron algo aún más perturbador.
No había nadie más. El lugar estaba completamente vacío. Ningún huésped, ningún personal. Había huellas de personas que habían pasado por allí, pero no había señales de vida. Las puertas estaban cerradas con llave, y la luz de la entrada parpadeaba con una extraña regularidad. «Esto no puede ser», dijo David, mientras intentaba abrir la puerta del alojamiento. «¿Dónde están todos? ¿Cómo es que no hay nadie?» Decidieron buscar dentro, pero las habitaciones estaban vacías, las camas sin hacer, y en la cocina, el agua de una tetera aún hervía, como si alguien hubiera dejado de usarla en medio de una conversación. Las ventanas estaban cerradas, pero el aire dentro era denso y caliente, como si todo el lugar hubiera estado sellado durante años. Al mirar por una de las ventanas, vieron algo inquietante, las huellas en la arena de la playa, que antes habían sido solo una presencia pasajera, ahora parecían haberse multiplicado. En la orilla, podían ver cómo un sendero de huellas frescas se alejaba de la playa y se internaba en el bosque cercano. Un rastro que indicaba que alguien estaba cerca, alguien que no habían visto. Pero lo más perturbador fue el hecho de que, cuando intentaron llamar a la recepción o al dueño del lugar, la línea estaba muerta. Ningún sonido provenía del teléfono, excepto un silencio pesado. Nadie respondía a sus llamadas ni a sus gritos. Fue entonces cuando un sonido bajo y casi imperceptible se escuchó a través de la ventana, murmullos, como voces que no pertenecían a ningún ser humano. Murmullos que provenían directamente de la playa vacía. Aterrados, se asomaron al cristal, solo para ver algo que los heló por completo. A lo lejos, al borde del mar, una figura apareció. Se deslizaba entre las olas con movimientos lentos, como si no tocara la tierra, sino que fluyera sobre ella. La figura parecía estar mirando fijamente hacia ellos, como si los estuviera esperando. Y mientras más miraban, más se daban cuenta de lo imposible de la situación. La figura no se movía como una persona, ni siquiera como una sombra humana. Era algo más antiguo, algo que había estado allí mucho antes de que llegaran. Al principio, pensaron que era solo su imaginación. Pero cuando intentaron huir, las huellas en la arena comenzaron a formarse, como si un ejército invisible de seres estuviera emergiendo de la misma playa, siguiéndolos, acechándolos, una y otra vez. La playa estaba vacía, sí. Pero no por mucho tiempo. La figura en la playa comenzó a acercarse lentamente hacia ellos, como si cada paso fuera un eco distante del mar. Laura y David se quedaron paralizados, incapaces de apartar la mirada de esa presencia ominosa. La figura se deslizaba sobre las olas, desafiando las leyes de la naturaleza, sin dejar huellas en la arena. Sus movimientos eran tan suaves y fluidos que parecían más un reflejo del agua misma que una forma humana. David intentó cerrar la ventana, pero las manos temblorosas no lo dejaban. «No podemos quedarnos aquí», dijo en un susurro, casi como si hablara consigo mismo. La sensación de ser observados se intensificaba, y una presión invisible envolvía cada rincón de la habitación. Las voces murmullantes desde la playa se volvían más claras, más urgentes. Como si una multitud invisible estuviera a su alrededor, susurrándoles en un idioma que no podían entender, pero que claramente los llamaba. De repente, el teléfono de Laura volvió a sonar, esta vez con más fuerza. Pero cuando respondió, una voz grave y temblorosa, que no parecía humana, salió del otro lado de la línea. «¿Sabéis qué es lo que han dejado atrás?», susurró la voz. «Ellos nunca se fueron». Los ojos de Laura se agrandaron mientras miraba a David, quien ya estaba en la puerta, tratando de escapar. «¿Qué quieres decir con eso?», gritó, pero no hubo respuesta.
solo más murmullos incomprensibles. De un salto, David abrió la puerta de la habitación y corrió hacia el exterior, con Laura siguiéndolo sin pensarlo. Al llegar a la entrada, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. La noche había caído con rapidez, pero no era una noche común. El cielo estaba cubierto por una niebla densa que no se disolvía, como si todo el aire estuviera impregnado con algo palpable, algo que los rodeaba, los envolvía. Al mirar hacia la playa, vieron que las huellas frescas que antes aparecían solo como rastros en la arena se habían multiplicado. Ahora formaban un patrón, un círculo gigante, que parecía trazar un antiguo símbolo, como si la arena misma hubiera sido marcada por algo mucho más allá de su comprensión. Y entonces, las olas se calmaron abruptamente. Todo quedó en un silencio absoluto, un vacío que se sentía como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Laura y David se miraron, aterrados, antes de darse cuenta de algo aún más espantoso. Las figuras en la playa no estaban solas. Eran muchas, demasiadas para contarlas, y todas parecían observarlos fijamente, con los ojos vacíos y sin vida, como si fueran sombras atrapadas en un ciclo eterno. El aire se volvió frío, y la niebla se levantó para revelar las figuras acercándose lentamente. No caminaban, se deslizaban sobre la arena, como si no tuvieran pies. David intentó retroceder, pero sus piernas no respondían, como si el suelo se hubiera adherido a sus zapatos, imposibilitándolos de moverse. «¡Corre!», gritó Laura, pero no hubo tiempo. Las figuras ya estaban demasiado cerca. No eran humanas, no podían serlo. Sus rostros eran indistinguibles, difusos, y sus cuerpos se estiraban en formas anormales, como si las leyes de la física no se aplicaran a ellos. Uno de ellos, el más cercano, levantó la mano y señaló directamente a Laura. La mirada era vacía, pero al mismo tiempo, sentía que la veía profundamente, como si pudiera ver dentro de su alma. En ese momento, las huellas en la arena comenzaron a moverse. Cada marca se conectaba con otra, formando una red que rodeaba la playa entera. Los murmullos se transformaron en gritos sordos, como si todo el océano hubiera comenzado a hablar, y sus voces se entrelazaban con las de las figuras. Laura sintió una presión creciente en su pecho, como si algo estuviera intentando entrar dentro de su cuerpo. «No», gritó, pero su voz no llegó a sus propios oídos. La figura que la había señalado avanzó hacia ella, y una sensación de frío extremo la envolvió al instante, como si la realidad misma comenzara a desmoronarse. Con un último esfuerzo, Laura tomó la mano de David y tiró de él hacia atrás, buscando desesperadamente alguna salida. Pero el círculo de huellas había cerrado a su alrededor, y las figuras que antes se deslizaban ahora caminaban en un paso lento, imparable, hacia ellos. De repente, algo los empujó hacia el centro del círculo. Una fuerza invisible los arrastró, y cuando sus cuerpos tocaron la arena, todo se detuvo. La niebla se disipó. Las figuras se agruparon a su alrededor, sus ojos vacíos reflejando las estrellas, que ahora se veían distorsionadas, como si fueran fragmentos rotos del cielo. Una risa baja y gutural se escuchó en el aire, como si todas las voces se unieran en un solo sonido. «Habéis llegado tarde», dijo una voz que parecía venir de todos lados a la vez. «Ya somos uno. Ya no hay vuelta atrás». Laura miró a David, quien la miraba con la misma desesperación. Y entonces, comprendieron, la playa no estaba vacía porque nadie estuviera allí. La playa había sido vacía todo el tiempo, pero ahora ellos también eran parte de ella. La oscuridad se tragó todo lo que quedaba de ellos, y cuando la niebla volvió a descender, la playa volvió a ser lo que siempre había sido,
un lugar muerto, vacío, deshabitado. Pero en la arena, ahora podían verse unas nuevas huellas, que comenzaban a formar un círculo una vez más. Un grupo de 5 amigos había planeado su excursión al Parque Nacional de las Montañas del Norte durante meses. Para ellos, era la oportunidad perfecta para desconectar de la rutina diaria, alejarse de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. Todos estaban entusiasmados. Eliana, la más experimentada en caminatas, había sido la encargada de organizar todo, desde el equipo hasta las rutas. Carlos, el que más insistió en que el grupo debía tomar un camino menos turístico, no paraba de hablar sobre la belleza de los senderos menos frecuentados. Acompañados por Sergio, Ana y Marta, todos se sintieron emocionados al llegar al parque. El primer día fue perfecto. El clima era fresco, el sol brillaba y el sendero que tomaron los llevó a través de un bosque espeso y frondoso. Risas, historias de vida y planes futuros llenaban el aire mientras caminaban tranquilamente por el camino bien señalizado. El grupo disfrutaba de la sensación de libertad, de estar completamente alejados de las preocupaciones cotidianas. Sin embargo, a medida que avanzaban más hacia el corazón del bosque, Eliana comenzó a notar que el entorno se volvía cada vez más silencioso. Las aves cesaron su canto, los ruidos usuales de la naturaleza desaparecieron, y el aire comenzó a tornarse pesado. «Vamos a tomar el desvío que les comenté», dijo Carlos, señalando una pequeña bifurcación en el sendero principal. «Este camino es un poco más desafiante, pero es más auténtico. Aquí nadie viene, es perfecto para nosotros». Eliana dudó un momento, pero al ver las caras expectantes de sus amigos, decidió que no estaba mal explorar algo nuevo. Después de todo, la experiencia de la naturaleza era lo que querían. «Está bien, pero debemos asegurarnos de que todos estamos preparados. Hay que ser cuidadosos», advirtió, mientras ajustaba su mochila. El grupo accedió y comenzó a caminar por el sendero más estrecho y menos marcado. A medida que se adentraban más en el bosque, la vegetación se volvía más densa y las sombras más profundas. El cielo, que antes estaba despejado, comenzó a cubrirse de nubes, oscureciendo aún más el ambiente. A cada paso, las ramas crujían bajo sus pies, y el crujido de los árboles movidos por el viento creaba una atmósfera inquietante. De repente, el teléfono móvil de Sergio comenzó a fallar. «No hay señal», dijo, mirando su dispositivo con incredulidad. Eliana lo intentó también, pero su teléfono no mostraba más que barras vacías. «Esto no es normal», dijo Eliana, frunciendo el ceño. «Deberíamos regresar por donde vinimos». Sin embargo, Carlos, animado por el espíritu aventurero, insistió en continuar. «Vamos, aún estamos cerca del camino principal. Solo un poco más y encontraremos un punto de referencia». De repente, un sonido extraño rompió el aire, un crujido de ramas, como si algo se estuviera moviendo rápidamente entre los árboles. Todos se detuvieron, mirando a su alrededor, pero no había nada visible. Las sombras parecían moverse, y el viento se había detenido por completo. «¿Escucharon eso?», murmuró Ana, la más nerviosa del grupo. Fue entonces cuando Marta, que iba al final del grupo, gritó. «Marta», exclamaron todos, volviéndose hacia ella. Pero al girarse, Marta ya no estaba. Un par de segundos antes, la habían visto justo detrás de Carlos, pero ahora no había rastro de ella. No había huellas en el suelo ni sonidos de pasos.
Marta, gritaron todos al unísono, pero la respuesta fue un silencio ensordecedor. Nadie podía entender cómo había desaparecido tan rápidamente. Se pusieron a buscarla, llamándola por su nombre, pero la vegetación espesa y la oscuridad que ya se estaba apoderando del bosque dificultaban cualquier intento de encontrarla. Luego, uno de ellos, Sergio, notó algo extraño. El equipo de campamento, que antes habían dejado cuidadosamente en un claro junto al sendero, ya no estaba en su lugar. Las mochilas y las herramientas habían desaparecido, y el campamento improvisado parecía haber sido removido. «¿Qué demonios?», murmuró, mirando alrededor. «Esto no tiene sentido», dijo Eliana, ahora completamente alerta. «Alguien está jugando con nosotros». Desesperados, decidieron regresar al camino principal, pero algo los mantenía atrapados. Cada vez que intentaban retroceder, el bosque parecía cerrarse aún más sobre ellos, como si estuviera cambiando de lugar. Los árboles, que antes eran claramente visibles, ahora estaban en posiciones diferentes, creando un laberinto confuso. Eliana, furiosa y aterrada, se adelantó para intentar encontrar alguna señal de su desvío anterior. En su camino, encontró un trozo de papel arrugado que parecía antiguo, cubierto de tierra. Lo desdobló y vio que había algo escrito en él. Era un mensaje en una letra algo borrosa, pero claramente legible. «No sigas el sendero. Regresa antes de que sea demasiado tarde». Al leerlo, un escalofrío recorrió su cuerpo. Esto estaba en el camino que tomamos. ¿Quién lo dejó aquí? Carlos, que hasta ese momento había estado muy seguro de sí mismo, empezó a mostrar signos de ansiedad. Yo había oído de esto. Algunos turistas que tomaron este camino nunca regresaron. Siempre se ha dicho que es peligroso, pero nadie sabe exactamente qué ocurrió. El silencio se instaló en el grupo. Nadie quería hablar en voz alta, pero todos pensaban lo mismo, ¿y si lo que les había advertido el papel era cierto? ¿Qué había sucedido a esos turistas desaparecidos? Mientras intentaban averiguar cómo regresar a la zona segura, otro ruido extraño, un crujido de ramas, los distrajo. Esta vez, sin embargo, no venía de la vegetación cercana. Parecía provenir de las sombras mismas del bosque, como si algo o alguien nos estuviera observando. «Tenemos que salir de aquí», exclamó Ana, desesperada. El grupo comenzó a caminar rápido, pero pronto se dieron cuenta de que algo aún más aterrador estaba ocurriendo. Las huellas que dejaban en el suelo parecían desvanecerse justo detrás de ellos. En lugar de encontrarse más cerca del sendero, el bosque parecía empujarlos cada vez más hacia un claro donde las sombras se alargaban de manera antinatural. Fue entonces cuando una figura apareció en el borde de la oscuridad, apenas visible entre los árboles. El rostro era indistinguible, pero la presencia, la sensación de que algo los acechaba, era palpable. La figura se movió hacia ellos, sin prisa, sin ningún sonido, como si estuviera esperando el momento adecuado. Eliana dio un paso atrás, mientras los otros la miraban aterrados. La figura, sin decir una palabra, levantó una mano, señalando a cada uno de ellos. El aire se volvió helado, y el sonido de los crujidos se intensificó. Era como si el bosque entero estuviera respirando, esperándolos. «No debemos quedarnos aquí», gritó Carlos, intentando mover a los demás. Pero cuando intentaron huir, los árboles comenzaron a moverse, las ramas comenzaron a cerrarse sobre ellos, y la tierra misma parecía tragarlos. Estaban atrapados en un círculo de oscuridad. La figura finalmente habló, una voz profunda y retumbante que resonó en la cabeza de todos.
Nadie sale del bosque. Nadie se ha ido nunca. En ese momento, comprendieron lo peor, no estaban perdidos. El bosque los había encontrado. Y lo que sea que estuviera ahí, no los dejaría ir. Un rugido resonó desde las profundidades del bosque, y los árboles comenzaron a moverse hacia ellos, como si fueran tentáculos vivos. La historia se terminó con la inconfundible sensación de que, a partir de ese momento, el grupo nunca regresaría de ese bosque, donde algo mucho más antiguo que ellos los observaba y ya los había reclamado como parte de su eternidad. La figura, ahora más cercana, comenzó a disiparse lentamente, como si su cuerpo estuviera hecho de sombras que se disolvían al contacto con el aire. Los árboles crujían aún más fuerte, y el viento comenzó a soplar con tal violencia que el grupo apenas podía mantenerse en pie. Las ramas parecían moverse de manera autónoma, como si estuvieran vivas, y todo el bosque estaba ahora lleno de murmullos, voces incomprensibles que venían de todas partes. «Corran», gritó Eliana, tomando la delantera. No sabía a dónde ir, pero el instinto de supervivencia se apoderó de ella. El resto del grupo la siguió, pero cada paso que daban parecía llevarlos más adentro de la oscuridad. De repente, Sergio tropezó con algo en el suelo y cayó al suelo. Al intentar levantarse, notó que algo lo estaba reteniendo. Miró hacia abajo, horrorizado, al ver que las raíces de un árbol comenzaban a salir del suelo y lo envolvían, aprisionándolo. «Sergio», gritó Ana, lanzándose hacia él, pero antes de que pudiera llegar, las raíces comenzaron a levantarse hacia ella también. Las voces en el aire se intensificaron, ahora hablaban claramente, susurrando su nombre. «Ayúdenme», gritó Sergio, con desesperación, mientras luchaba por liberarse de las raíces que lo rodeaban como si fueran serpientes. El grupo intentó tirar de él, pero por cada intento, las raíces parecían aferrarse más fuerte, como si el bosque no quisiera que se fueran. Fue entonces cuando la figura apareció nuevamente, pero ahora, en lugar de disolverse, su forma se estabilizó, tomando una apariencia más humana, aunque distorsionada, con ojos completamente oscuros y una sonrisa que no parecía humana. Se acercó lentamente, y su voz retumbó como un eco en las mentes de los excursionistas. «Pensaron que podían escapar», dijo con un tono sarcástico. «Este bosque no es solo un lugar. Es un receptáculo». Eliana intentó moverse, pero algo en el aire la paralizó, un frío que helaba sus huesos. Miró a su alrededor y vio que los árboles ahora se alineaban en un círculo, sus troncos curvándose hacia el centro como si formaran una prisión natural. Cada uno de ellos parecía estar mirando, observando, esperando. «Este lugar está vivo», dijo Eliana con voz temblorosa. «Nos está atrapando». La figura sonrió más ampliamente. «Lo has comprendido, pero demasiado tarde. Este bosque ha estado esperando. Cada alma que se pierde aquí queda atrapada, entre la niebla, entre las raíces. Nunca se va. Y ahora, sois parte de él». Los árboles comenzaron a moverse de nuevo, pero esta vez no era solo una vibración en el aire. Las raíces se extendieron, como si el bosque tuviera una mente propia, y comenzaron a envolver a los excursionistas, arrastrándolos hacia el suelo. La oscuridad se apoderaba de ellos, y la última visión que tuvieron fue el rostro distorsionado de la figura que los observaba con una expresión de satisfacción, como si hubiera logrado finalmente lo que había esperado durante siglos. «Bienvenidos a casa», susurró la figura, mientras la oscuridad consumía todo a su alrededor. Al amanecer, cuando los primeros rayos de luz comenzaron a filtrarse entre las copas de los árboles, todo parecía haber vuelto a la calma. El bosque estaba silencioso, inmutable.
Pero, si alguien hubiera estado lo suficientemente cerca como para escuchar, habría oído un suave susurro entre las ramas, como si el bosque mismo estuviera respirando. Y en la distancia, unas huellas frescas comenzaron a formarse en la arena del sendero, como si nuevas víctimas estuvieran a punto de entrar en la trampa que nunca cesa. El ciclo se repetía, y el bosque seguía esperando.